atento porque bueno, hay que estar en la computadora. Yo voy a estar mirando siempre para allá porque tengo otra cámara que me permite ver con el pizarrón. Vamos a comenzar. Recuerdan que estuvimos viendo vectores. Arrancamos con vectores en R cuadrado. R cuadrado, recuerdan que es el plano, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestro sistema de ejes, eje X, eje Y, lo llamamos Y para no confundir con la Y. Teníamos un vector cualquiera a través de las coordenadas de un punto, X, Y. Lo transformábamos en un vector posición. El vector posición siempre tiene origen en el origen de coordenadas. De tal forma, recuerdan ustedes que proyectando teníamos las componentes X e Y, X y Y. Y para este vector, el módulo del vector lo vamos a llamar vector P, de componentes X y Y. También se podría escribir como X por Y más Y por J, en forma canónica, en función de que acá teníamos, ¿qué cosa? El versor y el versor J. Esa era la forma canónica de la expresión de un vector. El módulo del vector, en este caso, lo simbolizamos en valor absoluto, significa la longitud. La longitud de ese vector, ¿cómo lo calcularíamos? Sabiendo que tenemos cuánto mide este cateto y cuánto mide este cateto, ¿qué fórmula aplicamos? Teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Esto, ya lo saben, no es ningún inconveniente. El tema es, ¿qué pasa con el módulo de un vector en el espacio? O sea, al tener ahora los tres ejes, eje de ordenadas, eje Y, el eje Z, eje de altura o cota, el eje X y el eje de abscisa. Recuerden, este eje X en realidad está perpendicular a ustedes. Nosotros lo dibujamos en perspectiva caballera a 45 grados. Tomamos un vector que tiene componentes X, Y y Z. Medimos la componente X en el eje X, la componente Y en el eje Y. Recuerden que la escala para Y es mayor, esta escala es mayor que esta escala va a 45 grados, y en sus cuadernos se enoja cuadriculado en la diagonal de cada cuadrito. Entonces, con las dos primeras nosotros trazamos la proyección como si fuera la práctica paralela a X, una paralela a Y, porque en realidad acá trazamos una paralela a Y y una paralela a X. Entonces acá hacemos lo mismo. Donde tengo la componente en Y, trazo una paralela al eje X. Por supuesto, en la diagonal de los cuadritos esto se debe hacer con regla y escuadra. Y esta horizontal, como el eje Y, donde se cortan, tenemos entonces, ¿qué cosa? La proyección X. Esto sería el vector sin el Z. Pero como Z es la cota o la altura, si nosotros tenemos en la misma escala, por ejemplo acá, 2 unidades, entonces esta altura de 2 unidades es la que se traslada de dónde, desde aquí. Entonces nosotros allí tenemos con una línea vertical tomando el valor de Z de la cota. Entonces tenemos X, Y y Z. Ese Z se traslada acá. Entonces en ese lugar está el extremo del vector. Este es el vector que llamamos V o V corto.
como todos estamos acostumbrados a decir. La clase pasada terminamos diciendo que si nosotros tenemos que tomar las coordenadas y tomamos Y y Z, esta horizontal y esta vertical sería similar a esto. Tendríamos que tomar una paralela acá, tenemos la proyección en este plano que forman Y y Z. Si hacemos lo mismo con X, con Z, vamos a obtener entonces la proyección en la vista lateral. Este plano formado por ZX es el plano lateral. Entonces acá, si quieren, completamos y tenemos la cajita. Los ejes estarían formando las aristas no visibles. Eje Z, eje Y y el eje X. Y acá hacia adelante tenemos esta cara, cuando la del fondo es este que está acá, la lateral de la derecha, la lateral izquierda. Esto que vemos acá es como si fuera el piso, y esta sería la tapa paralela, la tapa que está allá arriba. ¿Cómo calculamos el módulo de ese vector B o V? ¿Qué les parece? Nosotros diríamos que el módulo del vector V debe ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Si en el plano era X cuadrado más Y cuadrado, en el espacio se le agrega Z cuadrado. Ahora, esto que agregamos acá para el módulo del vector B, ¿qué sería? Un triángulo con 3 catetos, cosa que es medio difícil, ¿no?, de creer. Entonces vamos a usar un auxiliar, que sería entonces este vector. Ese vector que he dibujado allí es la sombra de este vector si lo miramos desde arriba. En el plano XY, así como está acá, este sería este que está acá dibujado en el piso, pero en perspectiva. Y a partir de ahí tomamos la altura en Z. Recuerden que yo recién les dije, esto que está acá es esta altura Z. Y esto tiene algo de particular. Esto, que está en la arista de esta caja, es paralelo al eje Z, por lo tanto es perpendicular al piso. Por lo tanto es perpendicular a este vector. Ahí hay 90 grados. Como les dije en la clase pasada, ahí no parece. Lo ponemos así para que ustedes lo interpreten bien. Allí, entre esta línea y esta línea hay 90 grados. Que la perspectiva obviamente no deja ver, o no nos hace creer que realmente sean 90 grados. Entonces, ese triángulo que está entre el azul y el verde, y esa línea es un triángulo rectángulo, donde este es un cateto y este es el otro cateto. Por lo tanto, esta es la hipotenusa, aunque pareciera que tiene menor longitud que los otros dos, pero en realidad es la hipotenusa. Este tiene una componente en Y y una componente en X. Acá hay 90 grados. Porque en realidad esta línea, como esta línea y esta línea, acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. Por lo tanto, acá estarían los 90 y acá estarían los 90. Responde a esto que hemos hecho acá. Este verde que está acá, lo llamemos P, como la proyección. El módulo de P es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. En este triángulo que está en el piso, en este triángulo que está en el espacio,
este cateto y este es el cateto. Por lo tanto, el módulo de B, Profe, sí, ¿podría escribir con otro color el módulo de P que no se ve? No se el verde alcanza no a se ver. ve. Vamos a escribir con azul entonces. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien. Reitero entonces, este que está acá es la hipotenusa en este triángulo. Pero para este triángulo pasa a ser un cateto. Por lo tanto, el módulo de B, el módulo del vector, es la raíz cuadrada de quién? De este cateto al cuadrado, o sea, el módulo de P al cuadrado más Z al cuadrado. Pero ¿quién es el módulo de P? Es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero ese módulo de P está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ahí cancelamos, simplificamos el cuadrado con la raíz. Y nos queda más Z cuadrado. Entonces nos queda la raíz cuadrada de X cuadrado más Z cuadrado, que es lo que habíamos puesto al principio. O sea que nosotros para calcular el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Pues en la aplicación vamos a ver en una matriz que está formada por vectores que tienen 5 o 6 componentes. El módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de todas esas componentes al cuadrado, aunque no tenga explicación gráfica. Matemáticamente corresponde ese concepto. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Si está en el plano, usamos 2 componentes, si está en el espacio, 3 componentes. Igual no se asusten porque esos vectores que tengan más de 4 o 5 componentes, no vamos a trabajar con el módulo, sino que lo vamos a trabajar con las matrices desde otro punto de vista. ¿Hasta acá está claro? Esto que está acá es lo que cuesta, es lo que yo les pedí la semana pasada, que fueran bajando un graficador, que estuvieran aprendiendo a utilizarlo. Para eso hay tutoriales en YouTube de cómo graficar un punto, un vector, una recta, cómo girar, cómo mover, cómo poder interpretar eso. Lo que yo recién les comentaba, vamos a usar una cajita de cartón que tenemos acá. Esta caja, así como la ven ustedes, aquí estaría el origen de coordenadas, aquí estaría el eje X, ¿sí? El eje Z hacia arriba y el eje Y hacia la derecha. Entonces, el vector, ¿cómo está puesto? Desde el origen de coordenadas hacia el extremo. Este es el vector, y lo alcanzan a ver. Sí, Acá está el eje X. ¿Sí alguien habló? Bien. Entonces, lo que yo recién les decía, el vector, este que había dibujado en verde, el cual no se veía, esto que está acá, que era el vector P, ¿ese vector cuál es? Ese vector es el que está acá abajo, el que podemos dibujar aquí. ¿Se entiende? Ese vector que está puesto allí es justamente la proyección del vector que está allí. Entonces ahí interpretan que este lado, con este vector que está dibujado acá, forman 90 grados. Este es el triángulo que quiero que vean. Este se calcula por Pitágoras, que era este que está acá, raíz de x cuadrado más y cuadrado, puesto acá en el piso. Y luego
con este otro triángulo calculamos el módulo de ese vector. Bien, una vez que visualizaron eso, vamos a definir otros dos conceptos que están en el apunte también, que se llaman ángulos directores y cosenos directores. Primero vamos a ver ángulos directores. ¿Qué son los ángulos directores? Bueno, es muy sencillo. En R cuadrado, el plano, donde tenemos X e Y, cualquier vector de componentes B dijimos que tiene las coordenadas en X, Y, X, Y, y vamos a definir el ángulo alfa y el ángulo beta como los ángulos directores. Siempre alfa corresponde con el eje X, semieje positivo de las X, beta con el semieje positivo de ordenadas Y. Si esto lo llevamos al espacio, exactamente, no exactamente, sino que parecido, porque acá aparece el eje X, el eje Y o Y y el eje Z. Entonces, si yo tengo un vector acá, ese vector con el eje X forma un ángulo, dijimos alfa. Con el eje Y forma un ángulo beta. Y vamos a definir ahora este nuevo con el eje Z, vamos a llamar gamma. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos un vector en el espacio, el vector azul, nosotros vamos a poner, como siempre, los tres ejes coordenados. El rojo es el eje X frente a ustedes, lo tenemos en perspectiva. El eje Y hacia la derecha, el eje Z hacia arriba. Entonces, cuando tenemos un vector, como este que está acá, el ángulo que forma con el eje X, el ángulo que forma con el eje Y, y este sería el ángulo que forma con el eje Z. Entonces tenemos alfa, beta y gamma. Eso es lo que llamamos ángulos directores. A cada ángulo director le corresponde los cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? El coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. ¿Cómo se definía el coseno de un ángulo? En trigonometría, era igual el coseno. A ver, ¿quién me contesta? Era igual a la adyacente sobre hipotenusa. El adyacente Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Micaela está contestando, ¿no? Sí, En este triángulo, el adyacente, ¿quién es? Y este sería el triángulo rectángulo. El adyacente es X, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es X, la hipotenusa es el módulo del vector. O sea, esta longitud, X dividido en esta longitud. Y el coseno de beta, ¿cuál sería? El opuesto sobre el adyacente, sobre la hipotenusa, quiero decir. ¿Por qué el opuesto? Que acá dice que el coseno en todos los casos es cateto adyacente sobre hipotenusa. en el caso de beta sería el módulo de B sería el cateto adyacente y la hipotenusa sería I. ¿No sería al revés? El Ah, cateto adyacente sería I y el módulo sería, bueno, el módulo del vector, perdón, sería la hipotenusa. Bien. Saúl dice que estamos hablando de beta, entonces el triángulo ahora es este. El ángulo recto es acá, este es un cateto y este. Este es el cateto adyacente a beta.
Y, la hipotenusa sigue siendo la misma, el módulo de B. Por ende, es obvio que para gamma tengo X, tengo Y, voy a tener Z y debe ser sobre el módulo de B. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora, vamos a tomar este que está acá. Que tiene componentes en X y en Y. Esto que era la sombra del vector mirado de arriba, este era el vector P. Paralelo a este, allí tendremos entonces el valor de Z. Pero el ángulo alfa es este ángulo que está acá. El ángulo beta es con el eje Y. Entonces, si esta es la componente Y, cerrando el triángulo con el extremo del vector, acá hay 90 grados. ¿Alguien se lo cree? Yo, Bien. Hombre de mucha fe. En este triángulo, esta es la componente Z. O sea que es el cateto adyacente, gamma. Esta es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque acá hay 90 grados. Y el de X, esta es la componente en X. Unido con el vector, que me permite, tendríamos que hacer ¿qué cosa? Y los dos. En ese triángulo, este es el adyacente y este es la hipotenusa. Pero acá hay 90 grados. O sea, nada que ver. Este, y los tres forman 90 grados. Volviendo a la cajita. A ver si lo podemos visualizar. Así estaba el vector. ¿Verdad? Pero nosotros habíamos dibujado la proyección ahí abajo. ¿Alcanzan a ver? Lo que yo uní fue este extremo de la proyección con este que está acá. Entonces, como verán, esta línea con esta línea forman 90 grados. Acá hay 90 grados. Y es justamente la de María. En este triángulo sería esta línea. Esto forma 90 grados. Pero no es ese que quiero mostrar yo. pasa, profe, que no se ve mucho ahí donde usted graficó, entonces como que no se entiende. ¿Quieren que lo hagamos Sí, no de se ve nuevo? nada. Entendemos el porqué, pero no el gráfico, ¿entiendes? Este gráfico es el que no se ve bien. Claro. Sí, de hecho casi no se ve nada. Bien. Entonces volvamos al anterior. Este sí lo veíamos. Sí. Bien. Si este lo observan bien, le borramos la proyección. Tenemos en la altura Z, tenemos la cajita. Y lo que he tratado de marcarle yo es que la componente Y con el vector forman ese triángulo.
y acá hay 90 grados. Esto está en esta tapa lateral. Y con el eje Y forman 90 grados. Pero la perspectiva no pareciera. Este, Z, con este y este forman 90 grados. Porque este está en el techo. Y esto es una línea vertical, y el eje Z, con cualquier línea del techo son perpendiculares. Entonces este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa, entonces este es el ángulo gamma, este es el ángulo beta. Más difícil está el X, porque ahí tendríamos que unir ¿con quién? La coordenada de X con el vector. Esa línea me forma a mí un triángulo y acá habría 90 grados, que sería prácticamente imposible de visualizar. Y nosotros queremos saber qué es lo que estábamos dibujando en esta caja con ese vector que estaba acá. Que es este vector de acá. Lo que estamos uniendo es una línea que está acá de Z con este punto. Esa línea, ustedes entienden que esta línea que está acá es perpendicular al eje Z. O este eje X con esta línea que dibujo acá es perpendicular, entonces ahí está el triángulo. Este es el módulo del vector, acá está el eje X y la línea que yo he cerrado es esta. Esa línea es esta que está acá. Les reitero, y como les dije la semana pasada, hasta que ustedes no bajen y usen un graficador y lo puedan girar y puedan visualizar estas líneas, no van a interpretar quién es alfa, quién es beta y quién es gamma. Acá está alfa, casi invisible, está casi pegado, acá está beta y acá está gamma. Perdón. Estoy hablando. Acá está alfa. Lo que les estaba marcando ahí eran los 90 grados. Acá está alfa. Con Z está gamma. Y con Y está el vector con el eje X, el ángulo alfa. El vector con el eje Y, el ángulo beta. El vector con el eje Z, el ángulo gamma. Acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, y entre estas dos líneas casi imperceptibles hay 90 grados. Eso va a ser una tarea de ustedes, terminar de comprenderlo cuando puedan ustedes graficarlo e interpretarlo, buscarse una cajita, con el rincón, como les dije yo el otro día, en sus casas, y tratar de recrear esto. Recuerden que ese vector que está en el espacio, ustedes lo pueden mirar desde la derecha y proyectarlo sobre este, y eso se llama vista lateral o vista de perfil. Aquellos que han ido a la industrial y han tenido dibujo técnico, van a ver que esto que yo estoy dibujando acá es la sombra, si a ese vector lo iluminan desde la derecha hacia la izquierda, de esta pared contra esta pared. Y esa es la vista lateral. Si lo miran desde arriba, ya hemos dibujado recién la proyección que llamamos P. Esta sería la sombra del vector. Para mirarlo de frente, la sombra se hace mucho más larga y es esta que está acá. Es increíble, pero pareciera que es más larga que el vector. Cosa que hemos dicho en la clase pasada que no puede ser. Bien. Esto
Es muy sencillo en cuanto a la parte analítica, se complica más con el gráfico, pero en la parte analítica un ejercicio sería calcular el módulo de un vector, lo van a hacer constantemente. Le van a dar los datos, van a decir, bueno, a ver ahora el vector W tiene componentes 2, menos 3, 4. ¿Cuánto vale? Perdón, componentes del vector W son 2, menos 3 y 4. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 4. ¿Y eso cuánto da? 4 más 9 más 16. 4 más 9 más 16. Todos los cuadrados siempre dan positivo, o sea que se van a sumar siempre. Y esto, 4 y 16 son 20, más 9, 29. Raíz cuadrada de 29. Queda expresado como un número irracional. No hace falta que pongan 5,1, 2 y estén preguntando, pongo 2 decimales, pongo 3 decimales, no tienen que preguntar nada. Tienen que solamente dejarlo expresado. Al finalizar el cálculo, cuando arrastre todos los decimales, allí sí podré poner con decimal. O para corroborar en el gráfico. Bien. ¿Por qué en valor absoluto? Porque es una longitud y siempre es positivo. O sea, el módulo se simboliza en valor absoluto porque en realidad el resultado siempre es positivo. ¿Qué pasó? Siempre En el caso de que se pueda aplicar, bueno, hacer la raíz cuadrada de y si no lo dejamos. Müller se escucha entrecortado. No se entendió qué es lo que dijo. A ver qué dice. Que ahí no se ve prácticamente nada. Esta era la conversación anterior. Müller ahora qué está diciendo. En caso de poder hacer la raíz cuadrada, la hacemos así y es exacta. Si no, no, queda expresado. Ya no tiene sentido poner la calculadora y poner cuánto vale ese valor sin saber cuántos decimales puedes tomar. Directamente lo dejas como raíz de 29, raíz de 10, raíz de el número que sea. A lo sumo que puedan extraer factores y expresarlo de otra forma. Si ustedes le ponen raíz cuadrada de 8, ustedes saben que esto es lo mismo que 2 raíz cuadrada de 2. Porque esto es 2 al cubo y pueden extraer y queda expresado en forma reducida. Pero así todo no está mal si lo dejan expresado así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hemos visto ángulos directores, ahora vamos a cosenos directores. Todo un tema bastante interesante, de mucha aplicación, que es la combinación lineal de vectores. Profe, yo tengo el Microsoft Math y no le entiendo cómo usarlo. Hice un montón de cosas y no me sale. ¿Qué es lo que no te, qué libro? La aplicación Microsoft Mathematics. Sí. ¿Cómo expreso el cálculo ahí? Porque me dice que tengo que poner los valores de X, de Y y de Z. Y los pongo, pero no me sale nada. O sea, queda todo como si no hubiese hecho nada.
Bueno, habría que estar con la máquina o tendrías que colocar la máquina para que veamos en la pantalla qué instrucciones darle. No recuerdo yo si grafica vectores. Lo que puede graficar son segmentos o rectas. Bueno, tendría que verlo, no recuerdo ahora y no lo tengo instalado yo acá en esta máquina, por eso vienen las maquinitas que entregaban en la secundaria. Pero apenas haya una oportunidad para que lo veamos, tenemos que tenerla la máquina para poderla Claro. tocar y ver qué funciones tiene. Ahora yo no la tengo en estos momentos y en todo caso ya para la próxima veo si en la otra máquina de la profe la tiene habilitada esa función, me fijo y te aviso en la próxima. Profe, Sí, a mí me quedó una duda cuando explicó lo de los cosenos directores, porque lo explicó en el gráfico anterior, el chiquito de arriba. No lo vi bien. sí. Decía que los cosenos directores, en cualquier caso, si vos tienes el vector, vamos a suponer que el vector es este, con el eje X forma un ángulo que llamamos, perdón, con el eje X forma el ángulo A. Con el eje Y o el eje Y forma el ángulo B. Con el eje Z forma el ángulo A. Los cosenos de esos ángulos son los cosenos directores. O sea, el coseno, si a vos te dan un vector, como el que pusimos recién, 2 menos 3, 4, entonces el coseno de alfa va a ser 2 sobre el módulo. El módulo lo calculamos y nos dio raíz cuadrada de 29. El coseno de beta, la componente en Y es menos 3 sobre raíz cuadrada de 29 y la componente en Z es 4 sobre la raíz cuadrada de 29. O sea, dadas las componentes, yo puedo calcular su módulo. Con cada componente y el módulo calculo cuánto vale cada uno de los cosenos. ¿Qué podrías hacer con esos cosenos? ¿Para qué me serviría? El ángulo. Para calcular el ángulo, porque ustedes saben que si yo despejo alfa, voy a sacar el arco coseno de 2 sobre raíz cuadrada de 29. Toman la calculadora, ustedes dicen inversa coseno y paréntesis 2 dividido raíz de 29. Cierran el paréntesis y les dice que son 68 grados, 11 minutos, 54 segundos. Alfa mide 68 grados, 11 minutos, puntos suspensivos. O sea, con el eje X está midiendo 68 grados. Como verán, la perspectiva no pareciera, este ángulo pareciera que fuera más de 90. Pero te reitero, en el espacio, volviendo a jugar con los marcadores, el vector S tiene componente negativa en Y. O sea que no es hacia allá, porque el eje Y tiene componente negativa para este lado. O sea que lo tendríamos así. El eje Y, perdón, el eje X, el eje Y hacia mí, negativo, y el eje Z. Entonces tiene una componente positiva en X, tiene una componente positiva en Y, tiene una componente positiva en Z, el ángulo está, el vector está así. ¿Entiende? Sí. Con el eje X, el ángulo es 68 grados. Es obvio que el ángulo es menor de 90 grados. Ahora, la componente negativa, Y, hace que beta, si ustedes calculan, van a decir arco coseno, 123 da. menos 3 dividido, perdón, raíz de 29. Menos, no menos, da 123 grados.
como estos son 123 grados, son más de 90. ¿Por qué son más de 90 grados? Porque hemos dicho que la componente ni es negativa. O sea, el vector estaba así. El ángulo es desde el eje Y hasta el vector. Por eso es mayor de 90 grados. Respecto del eje X es menor de 90, respecto de Z va a ser menor de 90, pero respecto de Y el ángulo es mayor de 90 grados. ¿Está? ¿Para qué me sirven entonces? Para calcular los ángulos. ¿Qué ángulo forma con cada uno de los vectores? El último, arco coseno de 4 dividido raíz de 29, 42 grados. Este último, gamma, es de 42 grados. Bien. Si tenemos los ángulos directores, podemos calcular los cosenos directores. Pero en realidad nosotros el ejercicio siempre lo planteamos de dónde, de que tenemos las componentes. Por eso podemos calcular con las componentes los cosenos directores y con su inversa podemos calcular cada uno de los ángulos directores. Ese es el punto. En algún momento lo vamos a utilizar. Ya vamos a ver qué nos sirve para calcular las unidades con los versores, las componentes de los versores. Vamos a volver a nuestra parte gráfica. Voy a dar un tema que es bastante utilizado, que en teoría que se llama... Profe, a mí me dio 42. 42. Y acá dice 42. Ahora corrí la cámara, pero sí, 42 grados. Ah, ok. Capaz que no lo vieron bien. Pero bueno, yo escribí eso, 42 grados. Por la duda, usted no me crea, ahí dice 42 grados. Bien, volvamos acá. Combinación lineal de vectores. Para no escribir tanto, vamos a poner CL. Ya saben que si escribimos CL, significa combinación lineal. Nosotros ya vimos combinación lineal, porque nosotros combinamos este vector con este vector y nos da este vector. Eso es una combinación lineal. Reitero, la suma de este vector más este vector me da este vector. El proceso inverso es descomponer el vector B en sus componentes ortogonales, B sub X y B sub Y. O sea que por un lado estamos componiendo, por otro lado estamos descomponiendo. Eso, descomponer estos dos vectores para dar un vector, lo llamamos combinación lineal de vectores. Vamos a salir del plano y vamos a trabajar con vectores libres. La idea es que nosotros podamos decidir si este vector B lo puedo expresar como la suma de este vector U y este vector W. Y acá lo que cuentan son las direcciones del vector. Esto está en el plano, los tres están en el plano, estamos trabajando en R cuadrado. ¿Qué es una combinación lineal? Nosotros vamos a expresar al vector B en función de U y de W. O sea, estos dos
antes de sumarlo, obviamente que si yo lo sumo, trazo el método del paralelogramo, no me va a dar el vector V. Entonces, la combinación lineal dice que el vector V, para hacer combinación de estos dos, tiene que haber un escalar, lambda 1, que multiplicado por el vector U, más un escalar, lambda sub 2, multiplicado por el vector W, me dé como resultado el vector V. O sea que al vector V lo expresamos como la suma de U más W. Como ustedes ya han visto, lógico, la suma de estos dos, si trazo las paralelas, me da un vector acá. Y ese vector no es V. Debo buscar dos escalares convenientemente. Recuerden que si yo al vector U lo multiplico por un escalar, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en otro vector, más largo, más corto para el otro lado. Entonces, el método gráfico consistiría en lo siguiente. Tomo al vector W, con una escuadra obviamente, y lo traslado al extremo del vector V. Esa paralela a W tiene que cortar a la dirección de U. O sea que el vector U, si yo lo prolongo, se corta en dónde? En este punto. Hago exactamente lo mismo con el otro. O sea, por el extremo de B trace una paralela a W. Ahora, por el extremo de B voy a trazar una paralela al vector U. Lo llevo con una escuadra, trazo la paralela. ¿Hasta dónde? Hasta cortar la dirección de él. Quiere decir que a W lo tengo que estirar hasta ese punto. Fíjense que esta línea es paralela. Al vector U lo debo estirar hasta acá. Método del paralelogramo. Este vector más este vector que me da el vector V. ¿Se entendió? A U lo tengo que multiplicar por lambda 1. Este que está acá es lambda 1 por U. Este que está acá es lambda 2 por W. ¿Pero cuánto vale el escalar? ¿Alguien me puede decir por cuánto multiplico a U para que me dé este? Así a ojo de buen cubero, ¿o qué método aplicaría? Estamos en el método gráfico. No llega a ser dos veces el mismo valor, entonces lo multiplicaríamos por 1,80, 1,70. Bien. Lo mismo para este sería casi el doble. Tal vez Claro. nos ponemos más del doble. Pero como es un método gráfico, ustedes tienen la posibilidad de usar una regla. Y esto me va a dar mayor exactitud. ¿Por qué? Porque yo voy a medir, les voy a decir, este azul lambda 1 por U mide 14 centímetros. Pero originalmente el vector U mide 8,5 centímetros. O sea, el módulo de U es 8,5. Si se acuerdan que la clase pasada les dije, un escalar por un vector que me da otro vector. Lo llamemos C. ¿Cuánto valía el módulo de C? Y valía el módulo de U multiplicado por ese escalar. O sea que si esto vale 3, 3 veces lo que vale U. 3 por 8,5. Y este vale 2, 2 por 8,5. Yo ya tengo cuánto valen los dos módulos. Por lo tanto, yo puedo despejar el escalar como el módulo de C sobre el módulo de U. ¿Cuánto vale el módulo de C? C sería este vector.
¿Cuánto vale? Hemos dicho que 14 mide centímetros. 14. Y el otro, 8,5. ¿Cuánto le da en la calculadora 14 dividido en 8,5? 1,64. 1,64. Lo redondeamos en 1,65. Y recién habían dicho ustedes aproximadamente por 1,7. Si esto está bien medido y escala y como corresponde, el valor exacto, no tan exacto, es un valor aproximado, mejor dicho, de 1,65. Podemos hacer lo mismo con este lo llamemos B. Y este B mide 14, casualidad. Este también mide 14 centímetros. ¿Y cuánto mide W? 6,5. Este que han medido de la misma forma. Este mide 6,5. Por lo tanto, si hacemos 14, o sea, el módulo de B va a ser igual a un escalar lambda, a este lo llamamos lambda 1, a este lambda 2, por el módulo del W. Entonces, lambda 2 es igual al módulo de B sobre el módulo de W. O sea, 14 2,15. 6,5. ¿Cuánto habíamos adelantado nosotros? ¿Se acuerdan que le dije este aproximadamente es un poquito más de 2? 2,15. Es posible entonces encontrar un escalar que haga que multiplique al vector u, lo transforme en este vector, otro escalar lambda 2 que lo multiplique a este vector y lo transforme en este, y cuando yo trazo estos dos, la regla del paralelogramo hace que me dé el vector B. Entonces B es combinación lineal de U y W. Así se dice. El vector B es combinación lineal de estos dos vectores. Nada más que nosotros después en la práctica le vamos a poner más vectores. Y lo vamos a hacer no gráficamente, sino analíticamente. Esto es solamente a los fines de que entiendan qué es lo que queremos hacer. Profe, una pregunta. Esos valores que nos quedan ahí, 1,65 y 2,15, ¿después se suman para sacar el módulo o quedan ahí simplemente? No, no lo podés sumar, porque acá no están sumados. Multiplico por el vector, multiplico por el vector y después lo sumo. Eso ya lo vamos a hacer analíticamente con las coordenadas. ¿Se entiende, Franco? No es ahora el momento de sumarlos, porque nosotros estos vectores los vamos a dar en la práctica no con los módulos, sino con las coordenadas de cada uno de ellos. Perfecto. Ahora vamos a ver, así que no te preocupes. Y de paso lo vamos a terminar de entender. Ahora, esto es para que se entienda, pero en realidad esto lleva un concepto teórico. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir, sea un vector B y un conjunto de vectores y un conjunto de vectores B sub 1, B sub 2, B sub n. En este caso serían U y W. Usamos dos vectores. Cuando ponemos B sub n, es enésimo, significa que puede ser 1, 2, 3, n vectores. 4, 5, 6. Y los escalares lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub n. Que es lambda, ya hemos dicho, son los escalares que pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, sea un vector B
Y los escalares, los vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, y los escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, B es combinación lineal de B sub I. B sub I significa B1, B2, B3, B4. Si B es igual a lambda 1 por B1 más lambda 2 por B sub 2 más lambda n por B sub n. Esta sería la combinación lineal. Si es que encontramos los escalares que permiten hacer que la suma me dé el vector B. Acá encontramos los escalares. Ahora, el tema es que nosotros vamos a necesitar resolver esto no de forma gráfica, ¿sí?, sino en forma analítica, dando las coordenadas de los vectores. Vamos a un ejemplo. El vector B, por ejemplo, vamos a poner que es el vector 3, 2. El vector B 3, 2 es combinación lineal del vector B sub 1, que tiene menos 2 y menos 4, y B sub 2, que tiene componentes 3 y menos 1. Así es el ejercicio. Determinar si el vector B es combinación lineal de B1 y B2. Es parecido a esto. O sea que tenemos que encontrar el lambda 1 y el lambda 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, planteando la fórmula. Decimos que B, QB es igual a lambda 1. Vamos a llamarle lambda por B1 más delta por B2. ¿Quién es B? 3, 2. Lambda por B1. Menos 2 menos 4. Más delta por B2. 3 menos 1. Cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva. O sea, nos va a quedar menos 2 lambda como primera componente, menos 4 lambda como segunda componente. De la misma forma, nos va a quedar más 3 delta menos 1 delta. Y coma menos 3. ¿Se ve? Aplicamos la propiedad distributiva. Nos queda plantear la suma de dos vectores. Como dijimos en la clase pasada, ¿cómo se sumaban los vectores? La primera componente con la primera componente y la segunda componente se suma con la segunda componente. O sea, esto más esto, porque estamos sumando, y esto más esto. O sea, este vector 3, 2 va a ser menos 2 lambda más 3 delta, menos 2 lambda más 3 delta, la primera componente. Punto y coma, la segunda componente, menos 4 lambda menos delta. Ahora, llegamos a algo muy sencillo, que es igualdad de vectores. Este vector B es igual a este vector, que era la combinación lineal que habíamos hecho antes gráficamente. Y es un igual, y este vector es igual a este vector, quiere decir que la primera componente es igual a la primera componente,
Y la segunda componente es igual a la segunda componente. O sea, menos 2 lambda más 3 delta tiene que ser igual a 3. ¿Y cómo sabemos que da 3? O sea, ¿cómo sería el cálculo ahí? Porque es como nos explicaba la profe, estamos sumando manzana con pera, o sea, no. Que no lo estamos sumando, estamos expresándolo nada más. Vos no podés sumar esto. Yo solamente te digo, la primera componente debe ser igual a la primera componente. La segunda componente debe ser igual a la segunda componente. Entonces acá se generó, ¿qué cosa es para ustedes esto? Sistema de ecuaciones. Un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Verdad? Y Martina, Sí. ¿cómo se resuelve eso? Se despeja una incógnita. Bien, se despeja una y se reemplaza en la otra. Despejo delta de acá, lo reemplazo acá y por el método de sustitución. O el método de igualación, o el método que ustedes quieran. Yo les hablé de esta calculadora, marca exactos. Se van a modo y aparece modo 1, ecuación. Pongo el 2, ¿por qué? Porque dice 2 o 3. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces me pide cuánto vale A1. Después me pide cuánto vale B1, después C1, después A2, B2 y C2. A1, B1, C1. A2, B2 y C2. Entonces cuando yo escribo A1 menos 2 igual B1 3, C1 3, A2 menos 4, menos 1 y el último término es 2. La calculadora me dice allí que X vale ¿cuánto? Menos 0,6. Esto X, en realidad, esto corresponde a la X, esto corresponde a la Y. O sea que lambda vale menos 0,6 y delta, que acá es Y, cuando ustedes aprietan la tecla igual, aparece Y, 0,57. Bien, que no tiene esta calculadora, como hizo Martino, como dijo recién, ¿qué hacen? Sustitución, igualación, determinante, el método que ustedes quieran. Esta es la parte analítica. Se encontró un escalar para el vector B1 y se encontró otro escalar para el vector B2. Multiplicando esos valores, reemplazándolos acá, distribuyendo, sumando, ¿qué voy a obtener? El vector 3, 2. Ahora veamos si eso coincide con la gráfica. Vamos a volvernos con el pizarrón para acá. Entonces, yo acá les voy a hacer la gráfica, voy a tratar de que sea lo más fidedigno posible, lo más exacto que podamos. Entonces, yo voy a trabajar acá. La escala es, imaginen que es un sistema de X coordenados cartesianos. Vamos a poner la escala acá. Yo lo voy a hacer en pulgadas. 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el vector? 3, 2. 3 en X, 2 en Y. Quiere decir que cuando nosotros trazamos, este es el vector. El otro vector dice que tiene menos 2 con menos 4. O sea, aquí hacia abajo, ya, horizontal, entonces el vector.
Y el otro vector que dice 3 menos 1. 3 por menos 1. El vector está acá. Yo quiero eje Y, eje este vector B sea combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Este vector y este vector. ¿Por cuánto me pide que multiplique al vector B1? Por lambda que vale menos 0,6. O sea que yo tengo que hacer que este vector vaya para el otro lado. ¿Se entiende? Porque es negativo. Y más chico que esto. Si yo pongo el valor aproximado acá en centímetros, me da 11 centímetros. Por 0,6 serían 6,6. Quiere decir que yo tendría que medir acá 6,6 centímetros. Hasta acá llegaría el vector. Lo hago con azul. Esto que está acá es el vector B1 multiplicado por lambda que vale menos 0,6. Como es negativo, cambia de sentido. Y como vale menos que la unidad, se achicó. ¿Y a B2 por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 0,50. Esa parte de nuevo. No escuché. ¿Se podría explicar esa parte de nuevo? Pregunta si podría explicar esa parte de nuevo. Bien. Si ese valor menos 0,6 vos multiplicas por menos 2 y menos 0,6 por menos 4, te va a dar las coordenadas del nuevo vector. Eso por un lado. O sea, 0,6 negativo por menos 2 y menos 4. 6 por 2, 12, Yo me da hice ese cálculo y me da menos 4,8, ¿puede ser? Sí, sí, porque esto, acordate que lo que yo estoy midiendo acá no es exacto, ni mucho menos. Y esto no está perfectamente perpendicular y capaz que en la hoja os dé otro valor. Lo que Pero, sí es o seguro sea, que sea... mi pregunta es que si es que directamente se calcula el módulo, o sea, no calculamos las coordenadas, no calculamos X y la Y, directamente se calcula el módulo con la Sí, calculadora. Ah, claro, listo. sí. A ver, ustedes tienen un montón de formas de verificarlo. Analíticamente yo le digo, el valor teórico que salió acá es menos 0,6, tiene más decimales, ¿no? Lo multiplico por menos 2 y menos 4. 6 por 2, 12. 6 por 4, 24. Menos por menos más y menos por menos más. Entonces, el vector 1,2, 2,4, ustedes tienen que buscar acá 1,2 y en Y 2,4. Y esas son las componentes del vector. Si yo lo quiero corroborar gráficamente, yo medí acá y a este lo multipliqué por menos 0,6. Entonces me dio el valor ahí aproximado. Vos dijiste algo que tiene que ver con B1. B1 tiene un módulo. ¿Qué módulo tiene B1? La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, menos 2 al cuadrado, que es 4, más menos 4 al cuadrado, que es 16. 4 más 16, 20. La raíz cuadrada de 20. ¿Qué es lo que me diría esto? ¿Qué es raíz cuadrada de 20? 4 por 5. La raíz de 4 es 2. 2 raíz cuadrada de 5. Eso aproximado son 4,46. 4,5. Es lo que me diría esto. Yo tengo otra escala porque yo puse esto en pulgadas. Pero si ustedes lo hacen en centímetros, tienen que medir ese valor. Esta es lo. Sí, mide 4,5. Claro. Y multiplicado por menos 0, por 0,6, cambiándole ese valor 4,46 o 4,5 por 0,6, te va a dar cuánto vale esto.
que sería la raíz cuadrada de la suma de estas componentes al cuadrado. Te quiero que entiendan que lo pueden ir verificando analíticamente o gráficamente. Pero déjenme que termine. Los 0,57, que es el de delta, multiplica B2, serían 0,57 por un vector que tiene componentes 3 y menos 1. Entonces, 3 por 0,57, 3 por 7, 21, 3 por 1,71. Y menos 1 por 0,57 menos 0,50. O sea que el 1,71 y menos 0,57 tendrían ustedes el vector achicado un poquito, o sea, este se achicó un poco. El asunto es que la suma de este vector más este vector, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar este vector. O sea que ustedes gráficamente tienen que verificar eso. Eso es una combinación lineal. Recién alguien dijo, creo que Martina, que esto era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y eso qué quiere decir? Estoy leyendo la pantalla. Bien. Déjenme que juegue. Estoy viendo los alumnos. Bueno, algunos. Bien. Le preguntaba recién. Martina dijo que eso era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí encontramos una única solución. Pero podría ser que no tenga solución. O que tenga infinitas soluciones. ¿Recuerdan ustedes? Los sistemas pueden ser compatibles, determinados o indeterminados. Este es compatible determinado, tiene solución. Pero puede ser que tenga infinitas soluciones. O sea, si ustedes no hacen el gráfico, aplican esto y cuando llegan acá no les da un valor exacto. Por ejemplo, otro sistema que diga 2 lambda menos delta y acá que diga menos 4 lambda más 2 delta igual a 3 igual a 5. Este sistema hipotético pusieron las coordenadas de los vectores 2 y menos 4, menos 1 y 2, 3 y 5. Fíjense, ahora les voy a mostrar esto. Este vector, menos 2, menos 4, sus componentes aparecen acá. El otro vector, 3 y menos 1, 3 y menos 1, son las componentes del vector B sub 2. Y 3 y 2 son las componentes del vector B. Quiere decir que si yo les di este sistema, significa que el vector 3, 5 era combinación lineal de 2 menos 4